en el poder con poder, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha sumamente importante en la que reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, la justicia y la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas. Queremos agradecer la presencia de la doctora Paloma Blanco López, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Agradecemos también la presencia de la maestra Carla Patricia Solís Dividox, consejera electoral. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Óscar Felipe Reina Jiménez, consejero electoral. Agradecemos la presencia de autoridades de los 3 órdenes de gobierno, partidos políticos, personal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, personas de sociedad civil, activistas, defensoras de derechos humanos y público en general. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, en memoria de las hermanas Mirabal, un grupo de activistas asesinadas en 1960 por oponerse a la dictadura en República Dominicana. Todavía hoy la violencia contra las mujeres afecta a millones alrededor del mundo, manifestándose en distintas formas: violencia física, digital, psicológica, simbólica, acoso sexual, trata de personas, matrimonios forzados, entre muchas otras. La violencia política, entre ellas. Es por eso que hoy buscamos visibilizar los desafíos a los que nos enfrentamos las mujeres en el andar de la política y, sobre todo, inspirar los caminos que debemos trazar para construir mundos más justos para todas. En ese ánimo, agradecemos por su presencia a Marta Tagle, política y feminista mexicana que ha trabajado por el reconocimiento, la ampliación y el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. A continuación, me permitiré ceder el micrófono a la doctora Paloma Blanco López, consejera presidenta, quien brindará unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Maritza. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por su presencia. En nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, nos da muchísimo gusto verles aquí a las consejerías de este órgano, personal magistradas del Tribunal Electoral, diputadas, diputados, funcionarios, personal de CEPAC, también personas, mujeres activistas. Muchísimas gracias por su asistencia en esta mañana. Y bueno, pues tenemos una invitada de lujo que nos propone reflexionar sobre varios temas en relación con el ejercicio del poder por las mujeres. Siempre que puedo coloco el tema de que a diferencia de otras generaciones, me parece que en estos momentos las mujeres tenemos mucha suerte de tener cada vez más referentes de mujeres líderes, de liderazgos de mujeres. Y digo que tenemos suerte porque hace algunas generaciones pues no teníamos estos referentes. Entrábamos a la política y teníamos que entrar con modelos de hacer política muy masculinos, con reglas hechas por y para los hombres. Y a medida de que las mujeres incursionan en el ámbito público, pues las reglas necesariamente han cambiado, deben de cambiar. Y eso pues nos lleva a otras reflexiones, porque claro que siempre es importante hablar de las violencias y de los obstáculos que las mujeres tenemos para acceder a los puestos de toma de decisiones, pero también es importante hablar de cuáles son los retos, las violencias, los desafíos que las mujeres que ya se encuentran en el poder siguen o están enfrentando.
Y preguntas como, ¿qué se entiende por ejercer el poder desde el punto de vista de la lucha histórica de las mujeres? ¿Hasta qué punto estos avances, a veces, ocasiones o no tan, en ocasiones, nos juega en contra a las mismas mujeres? ¿Cuáles son los temas en la agenda que debemos poner atención para que otras mujeres puedan acceder a estos espacios en entornos más seguros? Y todas estas interrogantes, pues lamentablemente no tengo yo la respuesta. Para eso tenemos esta mañana una voz experta y probablemente salgamos de acá con más dudas y probablemente salgamos de acá con muchas más interrogantes, lo cual es bueno porque nos permite continuar la conversación en los diversos espacios. Yo no me extiendo más, vamos a ceder la voz a nuestra invitada del día de hoy y quiero hacer una breve presentación, muy breve. Voy a tener esa labor arbitraria de resumir en unas cuantas líneas una importante trayectoria. Marta Tagle, feminista y política mexicana, ha sido 2 veces diputada federal y senadora suplente por Movimiento Ciudadano. Entró en funciones 2 años sin incorporarse a ningún grupo parlamentario, por lo que se le conoció como la senadora independiente. Reconocida por su trabajo en la sociedad civil organizada y el impulso de la agenda feminista, impulsó los presupuestos públicos de género, reformas para el avance en los derechos políticos de las mujeres y para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres, los derechos de las personas trabajadoras del hogar, la república laica, despenalización del aborto y regulación de las drogas, así como el Sistema Nacional Anticorrupción. Ha formado alianzas estratégicas con actores políticos y sociedad civil para el impulso de temas como la tasa cero para productos de gestión menstrual, la reforma para el derecho al cuidado, entre otras. Su papel como legisladora y activista ha sido definitivo en la resistencia a la militarización y a medidas violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa. Ha acompañado en sus gestiones a colectivos de personas desaparecidas y víctimas de feminicidios, entre muchísimas otras actividades de gran relevancia y calado en nuestra sociedad. Sin más preámbulo, les dejo con Marta Tagle. Adelante. Pues muy buenos días, de verdad me da muchísimo gusto encontrarme esta mañana aquí en San Luis Potosí, por supuesto por la invitación de la consejera presidenta, muchas gracias, de Fabiola, porque una coincidencia nos hizo estar en el INE y acordar esta posibilidad de estar acá, y sobre todo, de verdad, no saben el gusto y la dicha que me ha dado desde la mañana encontrarme con varias amigas, aliadas, cómplices, que siempre nos encontramos en diferentes lados, y de verdad, mucho gusto de verlas el día de hoy por acá esta mañana, y con todas las personas que hoy nos acompañan. De verdad agradezco esta enorme posibilidad, consejeras, consejeros, de estar hoy en este marco de un día que, como bien decía la presidenta, es muy importante, el Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre, que déjenme decirles que a lo mejor no todo el mundo tiene claro o presente que el 25 de noviembre, que como bien lo estaba leyendo la persona que conduce esta reunión, se da con motivo de la persecución y asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Y esto sucedió hace muchos años y, sin embargo, nunca lo identificamos como violencia política. La violencia política, por lo menos en nuestro país, la empezamos a hablar de violencia política hasta el 2014, que coincidentemente se dan las reformas en materia de paridad en nuestro país, ¿no? Es en que empezamos a habilitar el tema. O sea, lo que quiero poner en evidencia es que la violencia política siempre ha estado ahí presente, pero ha habido la necesidad de que estemos las mujeres en los espacios de toma de decisiones para empezar a hablar de la violencia política, y que ahora que estamos las mujeres cada vez llegando a más espacios de toma de decisiones,
es mucho más evidente la violencia política. Uno diría, debería de ser al revés, hay más mujeres en el poder y hay menos situaciones de violencia, eso ya se acabó, ¿no? No sé si les pase a varios de mis compañeras que dicen, bueno, ¿qué más quieren? Ya están las mitades de los congresos, ya hay 13 mujeres gobernadoras, ya hay muchísimas mujeres en el espacio de toma de decisiones. ¿Qué más quieren las mujeres? Pues queremos el ejercicio pleno de todos nuestros derechos, ni uno más ni uno menos, pero además en condiciones libres de violencia. Porque hoy en día estamos ejerciendo nuestros derechos políticos limitados por situaciones de violencia política que nos impiden ejercer plenamente todos nuestros derechos. Pero vamos con la presentación. Lo que les quiero plantear en esta charla de la mañana es, por una parte, decir justamente dónde estamos hoy las mujeres, hacer algunas consideraciones básicas, porque yo soy política, pero escucho a muchos políticos que lo mismo hablan de género que de sexo, ¿no? Hacer algunas consideraciones básicas para dejar muy claro a qué nos referimos con las mujeres en el poder, qué significa esto del poder, qué significa la violencia política, hablar acerca de estos retos actuales que hoy enfrentamos las mujeres en medio de la paridad y como sociedad, qué significa esto, y finalmente pensar o hablar algunas estrategias que tenemos que seguir armando y construyendo las mujeres para hacerle frente a la violencia política. Así pues, ¿dónde estamos, no? Lo primero que hay que decir es que, a pesar de lo que se diga, de todo este camino andado, es nuestro derecho formar parte de todas las decisiones públicas de este país, de todas. Durante muchos años, este derecho nos ha sido negado. Hemos visto movimientos primero de mujeres sufragistas y después, en 1953, se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser electas. Yo ya les digo ser electas porque si les digo votadas, creen que es con B de bueno. Bueno, salga usted de aquí. Nos quieren votar de aquí, entonces el derecho a votar y ser electas. Y a pesar de que desde 1953 obtuvimos el reconocimiento de ese derecho con mucha historia de por medio, aquí es un resumen, nos tardamos otros 70 años en alcanzar el derecho a también a ser electas. No ha sido nada sencilla, pero lo primero que tenemos que reconocer todas las mujeres que estamos acá es que es nuestro derecho y que ese derecho ha sido conquistado gracias a las luchas de muchas mujeres atrás de nosotros. Ninguna de nosotras, por mucho que seamos mujeres capaces, que nos estemos además trabajando mucho, que tengamos un trabajo político, todas, sin excepción, le debemos la posibilidad de estar el día de hoy sentadas acá a otras mujeres. A otras mujeres que ganaron el derecho a que pudiéramos estudiar, a que pudiéramos trabajar, a que tuviéramos derechos. Esos derechos los han conquistado otras mujeres y por lo mismo, lo mínimo que tenemos que reconocer es que eso se lo debemos a otras mujeres y nuestra lucha debe ser en el espacio en el que nos encontremos, lo mismo sea en el instituto electoral, que en una regiduría, que en un partido, en el lugar donde estemos, tenemos que reivindicar la lucha de esas mujeres con nuestro trabajo cotidiano. Eso es muy importante reconocerlo. Vamos por favor a la cuestión. Como les decía, ya estos largos caminos nos han traído hoy a que tengamos congresos paritarios. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de los congresos en el país están integrados mitad y mitad, en algunos casos ya incluso hay más mujeres que hombres. La Cámara de Diputados, el Senado están integrados de manera paritaria, mitad y mitad. Hay 13 mujeres gobernadoras. Déjenme decirles que durante la historia, hasta antes de la reforma de paridad, solamente habíamos tenido 7 mujeres gobernadoras, 7 en 70 años, o sea, muy poquitas. Tan solo ahorita, en este momento, tenemos al mismo tiempo 13 mujeres gobernadoras, ¿no? Entonces, sin duda, un gran avance. Algo, por ejemplo, que es sintomático y que seguramente las mujeres que nos acompañan del ámbito local saben muy bien a qué me voy a referir cuando hablo de lo difícil que es el nivel municipal. A pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho, solamente hoy en día, y esa es la gráfica que ven ahí, tenemos 22.75% de alcaldesas. Y esto es sintomático porque el voto a nivel municipal se obtuvo antes que el voto federal.
Las mujeres obtuvimos el derecho al voto en el 47 y sin embargo es donde menos hemos avanzado, porque en el ámbito local, y las que vienen del municipio saben que ahí es donde se viven las resistencias, ¿no? Es ahí donde los cacicazgos locales impiden el avance de las mujeres y que incluso se pueden ver avances y retrocesos. Sin embargo, ha avanzado. También déjenme decirles que durante muchos años no habíamos avanzado las mujeres a nivel de las presidencias municipales entre el 4 y el 7%. Llegar al 22% de mujeres alcaldesas implica un avance, pero todavía nos falta mucho para la paridad. Tenemos presidentas de los poderes, ¿no? Particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral y por supuesto tenemos la primera mujer presidenta del país. Y además resalté la A de presidenta, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos regateaban el que no se dice presidenta, se dice presidente, no se dice jueza, se dice juez, ¿no? No se dice magistrada, ¿no? Ya vimos que sí se dice presidenta, porque no, lo que no se menciona no existe. Pero, por ejemplo, para tener una presidenta, nos tardamos nada más y nada menos que 200 años. 200 años desde el primer presidente en México. Durante ese tiempo hubo 65 presidentes hombres, ¿no? Y además uno diría, bueno, es que México ya apenas está alcanzando esto. En todo el mundo, la presidenta de México es la número 27, en todo el mundo. O sea, tampoco es una realidad que haya tantas mujeres en el mundo tomando las decisiones en el más alto nivel de decisiones que es el ser la titular del Ejecutivo. O sea, número 27 en todo el mundo. Entonces, ese es el lugar donde nos encontramos. Pero, ¿qué significa que las mujeres estemos ahí? Como leyeron en mi currícula, soy feminista, y una frase que a mí me ha guiado siempre es esta de Kate Millett que dice: lo personal es político. ¿Qué significa esto de lo personal es político? Significa, entre otras cosas, que todo lo que atraviesa nuestra vida, todo, de todas las personas que estamos aquí, pasa por decisiones de la política. Imaginen lo que hicieron el día de hoy, en la mañana, para venir a este auditorio. Se despertaron, quizás fueron a su baño para bañarse, abrieron la regadera, ¿no? Bueno, a lo mejor algunos no se bañaron. Hubo agua, o sea, bañaron con agua fría. Con este frío que se está sintiendo. Piensen en todo lo que hicieron. Abrieron el refri, si tienen refri, se prepararon unos huevitos. Si había aguacate, le pusieron aguacate. Y todo lo que está diciendo aquí de unos tiene que ver con la política. Pues todo lo que les estoy diciendo tiene que ver con la política. Todo. Si ustedes pudieron abrir la llave del agua y que saliera agua, es porque hubo un grupo de personas en la política que tomó la decisión de invertir recursos para entubar el agua y que hubiera agua potable. Lo mismo con el gas para que pudieras calentarla. Si hay gas natural, gas de pipa, hay una serie de legislaciones que los políticos tomaron para que en ese lugar haya gas natural o haya gas estacionario, ¿no? Y los precios, todos son decisiones políticas. Si pude abrir el refri, porque había energía eléctrica que llega hasta mi casa. Bueno, pues también hay un grupo de personas que tomaron decisiones para que pueda haber energía eléctrica en tu casa. Van a decir, sí, pero ¿y los huevitos qué haces? Yo decidí, nada tiene que ver la política. Entonces el precio de los huevos, del aguacate, del limón, que está tan caro, ¿no? ¿Por qué creen que se decide eso? Hay una política económica que decide los precios que estamos viviendo y que, entre otras cosas, si nos ponemos a pensar lo que pasa en Michoacán con la inseguridad y demás, y los limoneros, por eso sabemos cómo está el precio del limón, ¿no? Entonces, lo personal es político. Todo lo que pasa por nuestra vida, todo lo que pasa por nuestra vida, tiene que ver con la política. Y por eso es que las mujeres no nos podemos quedar fuera del espacio donde se está decidiendo nuestra vida de manera cotidiana. No debemos seguir dejando
de estar donde se toman esas decisiones. Porque si nosotros pensamos en una calle oscura, sabemos que ese es un riesgo para nuestra seguridad, ¿cierto? Nos pueden asaltar, incluso nos pueden lastimar, seguramente nos pueden matar. Una calle oscura significa todo eso. Si nosotros vemos quiénes han tomado las decisiones con respecto a la seguridad, han tomado decisiones de que fundamentalmente sean fuerzas armadas, policías armados para garantizar la seguridad, ¿cierto? Bueno, si ustedes como mujeres les pregunto, ¿se sienten más seguras con más policías en la calle? La gran mayoría dice no. Porque entonces necesitamos otras cosas para sentirnos seguros. Si en la calle en la que voy a pasar no hay lumbrera, pero además hay terrenos baldíos que no están cerrados, que hay una mesa larga, ¿no? Hay un montón de riesgos para nuestra seguridad. Entonces necesitamos mujeres que vayan a los cabildos a decirle a los alcaldes y a las alcaldesas, a decir, a ver, necesitamos invertir para que haya lumbreras, para cerrar los lotes baldíos, ¿no? Tomar otras medidas. Necesitamos mujeres que vayan a los congresos para legislar diferente. Necesitamos mujeres que vayan a donde están tomando decisiones en materia de seguridad y que les digan, a ver, sí es necesario invertir a los policías, pero también tenemos que invertir en otras cosas. Porque nuestras necesidades ante una misma realidad son diferentes que las que pueden tener los hombres. Y es por eso que lo personal se vuelve político para las mujeres. Nuestra vida está de por medio. Por eso no podemos dejar de estar en todos los espacios donde se toman decisiones políticas que afectan nuestra vida cotidiana. Vamos a la que sigue. La idea, y hay muchos convenios internacionales, la propia Constitución establece como uno de los principales efectos de nuestra Constitución en materia de derechos humanos, que esta participación nuestra debe ser además igualitaria. Estos son los fundamentos que además dicen las mujeres tenemos que estar ahí donde se toman decisiones, pero además tiene que ser en condiciones de igualdad. Vamos por favor a la que sigue. Pero de lo que se trata no solamente es que las mujeres integremos los espacios donde se toman decisiones mitad y mitad. ¿Se acuerdan que les había dicho? Bueno, ya tenemos la mitad del Congreso, la mitad del Senado, ¿no? No se trata solamente de un número. La paridad no implica solamente mitad y mitad. La paridad implica que la democracia tenga efecto para que realmente las mujeres tomemos decisiones en igualdad de condiciones y que vaya más allá solamente de ocupar los cargos, sino de transformar el poder. El poder, y ahorita vamos a ver qué significa más el poder. El poder como está configurado hasta la fecha es muy vertical, es muy de arriba hacia abajo, jerárquico. Y necesitamos que este poder nos sirva a todas las personas porque lo personal es político. Y para eso existe la democracia paritaria, para que las mujeres lleguemos al poder, a tomar decisiones diferentes desde lo que necesitamos las propias mujeres. Yo les digo en son de broma, pero muy en serio, que si vamos a votar por mujeres para que sigan decidiendo como hombres, para eso ya teníamos muchos hombres, ¿no? Entonces necesitamos mujeres que lleguen a los espacios a tomar decisiones desde lo que nos ha tocado vivir, a cambiar la realidad de las mujeres. Si vamos a seguir tomando decisiones como ellos, pues que sigan tomando decisiones ellos, ¿no? Entonces la democracia paritaria no solamente son números, es cómo hacemos que llegando a ese espacio realmente nuestra posición no sea para validar lo que los señores dicen, sino para tomar decisiones diferentes a favor de la democracia, para que efectivamente las decisiones que se toman beneficien a hombres y mujeres y no solamente a un grupo de la sociedad. De eso trata la democracia paritaria. La paridad es uno de los impulsores determinantes de la democracia, porque además una democracia debe de ser, ¿no? La democracia que tenemos reconocida en nuestra Constitución tiene varios adjetivos.
entre ellas qué es representativa, qué es participativa y ahora qué es paritaria. Porque la democracia tiene que representar los intereses de toda la sociedad, no solamente de un solo grupo. Y la paridad, o sea, por eso dice que la paridad es uno de los propulsores más importantes de la democracia, es que la paridad además busca que lleguemos las mujeres ahí donde están tomando las decisiones, lo que implica que va a ser esto más plural, más diverso, vamos a llegar las mujeres, pero no solamente un tipo de mujeres, que ese es el otro gran reto que tenemos. Estamos llegando ciertas mujeres que los hombres deciden que llegan y no está llegando la pluralidad de mujeres que necesitamos llegar, las mujeres del campo, las mujeres indígenas, las mujeres diversas, porque de eso se trata la democracia paritaria, de que lleguen las diferentes voces a tomar decisiones que como sociedad nos beneficien a todos. Vamos por favor a la que sigue. La que sigue, la que sigue. Porfa. Ya. Y llegamos al tema de mujeres en el poder. Las mujeres ya estamos llegando al poder. Nadie puede negarlo. Los datos que les daba es que ya estamos las mujeres ahí llegando. La mejor señal es que tenemos una mujer presidenta por primera vez en la historia. Ya estamos en el poder. Y necesitamos que las mujeres que llegan al poder sean mujeres empoderadas frente a un ambiente hostil y patriarcal como es el espacio de la política. ¿Por qué es un ambiente hostil y patriarcal? Porque toda la vida ha estado diseñado para que los hombres manden. Y anoche platicaba con la consejera presidenta y con Fabiola este tema de los horarios, ¿no? O sea, ¿por qué en el Congreso sesionamos, nos tocó a las diputadas aquí presentes locales, antes éramos diputadas federales, porque estábamos aprobando el presupuesto de egresos de la Federación un 24 de diciembre a las 4 de la mañana? Estábamos aprobando el presupuesto el 24 de diciembre a las 4 de la mañana. En ese horario, los señores pueden, porque se cree que ellos no tienen responsabilidades familiares, estar ahí. Pero las mujeres no, porque sí tenemos responsabilidades familiares. Entonces, incluso hasta el diseño de cómo se toman las decisiones es para dejarnos excluidas a nosotras. Es un ambiente donde no cabemos nuestras necesidades. Antes se decía, no, es que los hombres van y toman acuerdos de cantina. Ya ni eso. Es en el Congreso a altas horas de la noche, donde las mujeres no pueden estar. Porque imagínense las mujeres que tienen que ir a la Ciudad de México cuando es Congreso Federal, o incluso cuando es aquí en el Estado, que tienen que venir de los diferentes distritos locales. Tienen que dejar su vida arreglada para poder ir al Congreso y tomar decisiones. Y si se salen tus arreglos familiares de cuidado de hijos, hijas, personas mayores, personas con discapacidad, etcétera, si se sale eso de tus arreglos, es decir, sesionas otros días que no tenías considerado sesionar, pues las únicas que lo perjudican son esas mujeres. Y los que tienen posibilidades de estar todo el tiempo son los señores. Entonces, es un ambiente diseñado, la política, como está funcionando hasta ahora, para los hombres. Y ojo que cuando hablo de la política no solamente me refiero a los cargos de elección popular. Yo por defecto, por haber sido diputada y senadora, hablo casi siempre de los espacios de elección popular. Pero Yolanda está por aquí, seguro nos puede contar historias también de los tribunales y de todos esos otros espacios donde se decide, donde te dejan fuera, porque es un espacio hostil y diseñado solamente para los hombres. Y tan hostil es que nos ven como enemigas. No lo dicen, porque ya es políticamente correcto decirnos, mis compañeras, y yo estoy comprometido con la paridad, y sí, la igualdad, de dientes para afuera, pero para su interior y son estas mujeres, ¿no? Entonces es un ambiente muy hostil para las mujeres, pero las mujeres, para poder hacer frente a eso, necesitamos empoderarnos. Y por eso les decía que me parecía importante dejar claras algunas acepciones de términos que usamos muy común. Porque una cosa es que seamos mujeres en el poder y otra cosa es que tengamos poder. Y por eso es bien importante entender
la parte, empezando por la gramática del poder. Poder puede ser verbo, ¿cierto? Yo puedo, tú puedes, nosotros podemos, yo pude, no pude, etc. Ajá. Es un verbo que lo podemos conjugar. Pero el poder también es sustantivo. El poder legislativo, el poder judicial. Ajá. Entonces las mujeres estamos accediendo a el poder, pero sin poder. Sin el poder como verbo, sin tener los medios para tomar las decisiones. Y esa es una enorme diferencia. Cuando hablamos de mujeres empoderadas, ¿de qué poder estamos hablando? De ese poder simbólico. Sin duda es muy simbólico que tengamos una mujer presidenta. Es una imagen que mandamos, sobre todo a las nuevas generaciones, de que puede ser presidenta y ya no solamente estar a cargo de las responsabilidades de la casa, ¿no? Sí tiene un poder simbólico muy importante. Pero si esa mujer no tiene el poder de hacer los cambios que se propone, ella, no los demás, no tiene realmente el poder. Entonces, necesitamos que seamos mujeres de poder con poder. Vamos, por favor, aquí. Y yo les contaba a mis compañeras, sobre todo cuando fue el aniversario de la Constitución de 1917, ya pasaron algunos años, pero yo sí me había sentido muy deprimida porque muchas de nosotras hemos hecho muchos esfuerzos para lograr el avance y el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Porque yo me topé con la realidad de que veía las fotos del Congreso Constituyente de 1917, estas fotos que se ven aquí en blanco y negro, son del Congreso de 1917. Y veía yo, 100 años después, las fotos de la conmemoración del centenario de la Constitución, 2017. ¿Y saben con lo que me topé? Que así como las del Congreso del 17, las de 100 años después solamente eran hombres. Había una gobernadora en los 100 años después, yo estaba por allá atrás, ni se veía porque era de Sonora y estaban en orden alfabético y Sonora estaba hasta atrás, entonces ni se veía. Y entonces ahí, como dice la canción, 100 años y no pasó nada. ¿Qué hicimos en estos 100 años? ¿Cómo fue que en todos estos 100 años no hemos logrado cambiar la imagen, una foto que representa mucho, porque representa los poderes? Entonces dice, sí, cambia por cambiar esta configuración, que ya ha venido cambiando. Por eso les decía que del 17 para acá, pues hemos visto algunos cambios. Ya tenemos una titular del Ejecutivo, ya tenemos 13 mujeres gobernadoras. Entonces ya la siguiente conmemoración va a tener una imagen diferente, pero todavía falta. Sin embargo, aunque estas mesas estén cambiando, aunque ya cada vez políticamente más incorrecto ver a puros paneles de hombres, a puras mesas de hombres tomando decisiones, ¿no? O sea, ya es menos, ya como que todo el mundo lo criticamos, en las redes sociales se arma realmente una crítica cuando vemos que solamente hay un grupo de hombres, ¿cierto? Ya no se ve bien, esto está cambiando, la foto. Pero cuando vemos realmente quién toma las decisiones, mis compañeros no me dejarán mentir. La Cámara de Diputados Federal y el Senado, igual que los congresos locales, que son órganos colegiados y están integrados paritariamente, tienen una junta de coordinación política. A la junta de coordinación política asisten quienes son los coordinadores de las bancadas. En la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, hasta la fecha, solamente hay un baño de hombres. ¡Qué raro!, ¿no? Y cuando yo les decía, y bueno, ¿y un baño para mujer? Pues que no hace falta, solamente hay hombres. En la Junta de Coordinación, para los que no andan en ese ambiente, muchos de acá sí, es donde realmente se decide lo que pasa en el Congreso. En esa Junta de Coordinación, donde están los coordinadores de las bancadas, se decide qué se va a votar, qué se va a aprobar, porque ellos saben desde un principio qué se va a aprobar y qué no se va a aprobar, ¿no? ¿Cuándo se va a aprobar? Es
ahí donde se ponen en esa mesa, integrada casi siempre por puros hombres, donde se decide qué es lo que va a pasar. Aunque allá afuera la mitad del Congreso sean mujeres. En esa mesa de la Junta de Coordinación es donde se decide todo. Entonces digo que aunque ha cambiado estas mesas de puros señores, lo cierto es que en el grupo donde se siguen tomando decisiones, siguen siendo ellos. Y además el gran nudo gordiano siguen siendo los partidos políticos. Porque todavía en la gran mayoría, ya cada vez hay más mujeres presidentas de partido a nivel local, todavía nos falta a nivel federal, pero el gran nudo gordiano siguen siendo los partidos. Porque las dirigencias son de hombres y además son los que deciden todo. Son los que deciden quiénes van a ser diputadas, quiénes van a ser senadoras, quiénes van a ser candidatas a alcaldesas, y déjenme decirles que también con los hombres. Ellos deciden qué hombres van a ocupar los cargos. No es cierto que seamos los ciudadanos. Los ciudadanos nos toca ir a la boleta frente a lo que ya decidieron en los partidos, ¿no? Y decidir por uno o por otro. Pero no es cierto que llegó el mejor candidato de ese partido ahí, sino llegó el que la dirigencia, mediante sus mecanismos internos, decidió, ¿no? Pero digamos que estas imágenes, aunque ya están cambiando, todavía no tenemos poder real. Vamos por favor a la que sigue. Lo que está sucediendo, este tema de que no tengamos el poder, es una situación de violencia política. Podemos ver definiciones, existe además a partir del 2019 que nos tardamos varios años en legislar la violencia política y además se modificaron 17 leyes, es un entramado muy grande para regular y sancionar la violencia política contra las mujeres. Pero si yo tuviera que decirles de manera muy sencilla qué es la violencia política, además esta imagen de INE ayuda bastante, esta imagen la saqué de INE Igualdad, es esto. Es que aunque estés frente al micrófono, te están limitando tener voz, porque política es tener voz pública, ¿no? La violencia política lo que busca al final de cuentas es limitar tus derechos políticos, todos tus derechos políticos, o sea, no solamente tu derecho político es votar y ser electo, como se ha hecho creer, tu derecho político es tener voz pública, tu derecho político es decidir, tu derecho político es asociarte. Ajá. Cuando hay violencia política, lo que se está buscando es limitar tu derecho a tomar decisiones, a tener voz pública, a ser la que realmente decida, porque las mujeres están llegando condicionadas. Y es una violencia que además, déjenme decirles, se traslada, o sea, no, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tuvo en el 2007 fue muy certera en poder definir la violencia en tipos y modalidades. ¿Qué tipos de violencia hay? Física, económica, patrimonial, sexual, ¿no? Y estos tipos de violencia se dan en modalidades, que son los espacios donde se puede generar la violencia. En el ámbito de la familia, en el ámbito comunitario, ¿no? Y entonces es por eso que podemos ver todos los tipos de violencia en los diferentes espacios donde las mujeres nos movemos. Podemos ver que hay violencia económica en la familia, cuando te limitan los recursos, ¿no? Violencia patrimonial, y se diga, ¿no? Es muy a menudo cuando hay separaciones, hay una violencia patrimonial tremenda, hay violencia física, ¿sí? Cuando hay golpes, pero también, por ejemplo, hay violencia sexual en la familia, que nos costó mucho trabajo que se reconociera, pero hay violencia sexual en la familia. Pues eso mismo pasa en la política. Estos tipos de violencia de los que les estoy hablando también se reproducen en la política. Hay violencia física, hay violencia económica, y si no nomás volteen a ver quién maneja los recursos de los partidos, ¿no? Nosotros tenemos que hacerle, les digo que como la Bartola, ¿no? Hay con 2 pesos, tenemos que hacer de todo, y no hay suficientes recursos, ¿no? ¿Hay violencia sexual en los partidos o en la política? Sí. A las mujeres se les condiciona sexualmente a cambio de acceder a los espacios.
espacios, pero incluso una imposición de una imagen, ¿no?, que debes de cubrir para estar en los cargos públicos. Entonces también hay una violencia sexual. Entonces estos tipos de violencia se reproducen en el ámbito de la política, pero lo mismo sucede en las universidades, en las calles, ¿no? Las violencias las enfrentamos todas las mujeres, no importando la posición socioeconómica en la que nos encontremos, no importando si hablamos español u otra lengua, todas las mujeres tenemos algún tipo de violencia en los ámbitos o en las modalidades donde nos estamos moviendo las mujeres. ¿Cuáles son algunos de los elementos para identificar esta violencia política? También nuevamente el INE es muy gráfico en definir qué tipos o cómo identificar esta violencia. Porque también, y debo reconocerlo públicamente, que hoy en día se pretende usar la violencia política para otros fines, ¿no? Se está haciendo un fin utilitarista de la violencia, diciendo, eso es violencia política, aunque no necesariamente lo sea, con el ánimo de restringir otras libertades, y eso tampoco está bien. Entonces, por eso es muy importante saber identificar la violencia política. Se puede dar por acción, es decir, por algo que hicieron, por omisión o por tolerancia, por tolerar actitudes. Se tiene como objeto o resultado limitar, anular o menoscabar los derechos políticos y electorales de las mujeres, como ya les había dicho. Tiene elementos de género, es decir, hay violencia política cuando limitan tu derecho de hombres o mujeres. Pero hay violencia política en razón de género cuando además lo hacen porque creen que las mujeres no debemos estar ocupando ese espacio, ¿no? Y entonces tiene razones de género. Cuando te dicen es que las mujeres deberían estar en su casa, que hace usted acá, ¿no? Haciendo campaña, le está cuidando a sus hijos, ¿no? O te preguntan en campaña en las entrevistas, ¿y quién cuida a sus hijos? ¿Y no le preocupa que usted esté aquí en campaña? ¿No? Entonces, tiene elementos de género. Y son ejercidas tanto en el ámbito público como privado. Es decir, no necesariamente va a ser una violencia que la veamos todo el mundo, sino que en muchos casos también se da de manera privada dentro de los partidos, en las familias. O sea, las mujeres también están invitadas a participar políticamente desde las familias. Vamos por favor a la que sigue. Y como les decía, hay diferentes tipos de violencia que se pueden dar también en la política, ¿no? Hay mucha, por ejemplo, violencia emocional. A menudo te hacen creer que no puedes, o incluso un tema de empoderamiento es que nosotros mismas no nos creemos capaces, ¿no? Decimos, ay, no, es que mejor el compañero que toda la vida, que ya tiene experiencia. No, yo no tengo su experiencia, yo mejor no me inscribo, ¿no? Nos hemos creído ese cuento, pero cuando volteas a ver y dices, ay, si llegaron estos señores y yo que he tenido tanto trabajo y no me inscribí, ¿por qué no lo hice? ¿No? Porque tú misma te crees que no puedes. Entonces, hay ese tipo de violencia. Por supuesto, la verbal, y ahí sí se les puedo decir casi que por experiencia propia, ¿no? A mí me han dado unas gritonizas. Ay, Marta, siempre sales con tus temas de género, ya, ¿no? Basta de estar siempre con las mujeres, ¿no? Violencia que además se hace pública para poderte hacerte quedar mal, ¿no? Y que los demás vean que si tú te sales de lo que está legalmente, de lo que está como de manera institucional dicho, puedes recibir una reprimenda, ¿no? Entonces hay estos tipos de violencia. Vamos por favor a la receta. Y algo que está estudiado, definido, ya puesto en papel por diferentes estudios del INE, de otros organismos, del tribunal, por académicas, y que no hay mucha vuelta que darle. La violencia política, aunque la puedan dar, se puede dar por parte de superiores jerárquicos, por personas dirigentes de partidos, por militantes, etc. O sea, todos estos son las personas que pueden ejercer violencia política. Pero lo que ya está clarísimo es que es dentro de los partidos donde más violencia política hay, y es por los hombres de los partidos. Y eso ya está estudiado. O sea, eso no hay que darle vuelta. La violencia política fundamentalmente está dada por los hombres de los partidos políticos, que son nuestros compañeros. Vamos, por favor. Entonces, aquí
lo que hay que ver es qué vamos a hacer con eso, ¿no? Porque no nos podemos quedar con el papel de víctimas. Yo les digo que pues, está muy bien que ya el tribunal resuelva sentencias y diga si hubo violencia política en tu caso, ¿no? Pero pues te quedas ahí con tu sentencia de víctima de violencia política y, ¿no? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? No nos podemos quedar así, o sea, no podemos seguir diciendo, pues sí, soy víctima de violencia política y ya. Tenemos que revertir eso. Entonces, los retos que nos da esto, entre otras cosas, es que un reto muy importante a la paridad es trascender esto. Antes decíamos, las feministas, que nos movemos las mujeres entre techos de cristal y pisos pegajosos, ¿no? El piso pegajoso, como tal, significa, hagan de cuenta que pisaron un chicle, un chicloso, se siente ahí todo pegajoso, ¿no? No te puedes mover. Ese piso pegajoso del que tenemos aquí en la suela del zapato, lo que les decía hace un rato, decimos, ay no, es que yo no voy a inscribir para candidata porque, y mis hijos, y mi marido, y quién va a cuidar no sé qué, pero además yo no tengo la capacidad, ¿no? Estás ahí como en tu piso pegajoso, ¿no? No das el paso, tienes que salirte de ahí, salirte de ese piso pegajoso. Ese es uno. Y la otra, el techo de cristal. Ese techo de cristal que, como su nombre lo dice, no se ve, que tenemos aquí arriba, y que nos estaba limitando a crecer. Y que nos dice, hasta aquí. Ah, qué bueno que ya son diputadas, pero no van a ser presidentas de la Junta de Coordinación Política, no van a ser coordinadoras de la bancada. No lo dice ningún documento, no lo dice ningún documento, es un techo de cristal que te pusieron ahí. Ajá. Ah, ya puede ser ministra, pero no puede ser presidenta de la Corte. Esos eran los techos de cristal que hemos venido rompiendo, y que esos techos de cristal los hemos tenido que empujar entre todas juntas, hacerle huecos todas juntas. O sea, a diferencia del piso pegajoso que implica que tú des el salto, el techo de cristal lo tenemos que empujar todas. Y lo hemos ido empujando, ¿no? Y ahora tenemos una presidenta, ¿no? Rompimos ese techo de cristal que decía, a ver, las mujeres no pueden ser presidentas. Ya vimos que sí se puede. Entonces dije, bueno, pues si ya no hay techo de cristal, ya está todo resuelto. Pues no, ahora es una especie de capa de cristal. Porque entonces ya llegó la presidenta, ya llegamos las diputadas, ya llegamos las senadoras, pero ahora estamos en una caja de cristal. De los 4 lados, para donde nos movamos, no nos dejan movernos, no nos dejan hacer más de lo que quieren que hagamos, ¿no? Y entonces, ese es el otro gran reto. Ahora tenemos una serie de limitaciones que no nos deja hacer. Y a mí me parece que incluso la presidenta puede estar en una caja de cristal, no necesariamente haciendo lo que ella quiere hacer. Porque nos pasa a todas las mujeres. Ya estamos en la política, pero te topas, quieres hacer una cosa y primero no hay recursos. ¿Quieres hacer otra cosa? Ah, no, no, permiso tu dirigente. ¿Quieres hacer? No, y te la pasas topándote con pared. El club de Toby. ¿Hay algunos clubes de Toby que ustedes conozcan? y nuestros clubes de Lulus no son tan poderosos como los clubes de Toby, pero los clubes de Toby pasa con esas reglas, lenguaje, comunicación que hay entre los hombres, y que yo les ponía el ejemplo con las compañeras en el Congreso, que en el Congreso puede subirte un diputado y ser vehemente y decirte cosas, y, ¿no? A la hora de estar en la tribuna y hablar en contra de tu dirigente, y, ¿no? Muy fuertes ahí. ¿Han visto qué pasa cuando bajan de la tribuna? Entre ellos. Hasta se oye la palmada, ¿no? El abrazo, ¿no? Porque sabes que es política, estás haciendo un posicionamiento político. Abajo tenemos otros acuerdos. Incluso finge ser eso, oposición, y
subir y exaltarme. Ajá. Pero abajo, en serio, se oye la palmada en la espalda del abrazo que me dan. Las mujeres, me ha pasado, no hacemos eso. Al contrario, nadie vuelve a hablar porque habló mal de mi presidente y dijo que no sé qué, y córtalas. ¿Cierto o no? Sí. No la tomamos en serio. Pero ellos traen acuerdo. Ellos se comunican. Para lo bueno y para lo malo. Entre ellos se entienden. Hay un club de Toby, hay una serie de comunicación entre ellos. Por eso es que el feminismo ha hablado de que nosotros también necesitamos construir sororidad. Como ellos tienen hermandades, ¿no? Sus clubes de Toby están basados en hermandades, son hermanos. La sororidad implica que también seamos hermanos, ¿no? Y nos entendamos, tengamos un lenguaje donde nos comuniquemos y nos pongamos de acuerdo. Pero cuando digo para lo bueno y para lo malo, hablo de todo, no hasta para la corrupción. Yo tuve la oportunidad de estar en la cumbre anticorrupción hace como 4 o 5 años y se analizaba esto. Incluso los clubes de Toby se dan en la corrupción y las mujeres no tenemos todavía esa entrada a los clubes de Toby porque entre ellos saben comunicarse, tienen un lenguaje de comunicación y esos clubes de Toby hay que hacer open house y abrir la casa del club de Toby y transparentar eso. Ahí sí debe ser una caja de cristal y no debe seguir siendo un club de Toby. Este tema es bien importante que se los diga, mujeres, compañeras. Han oído mucho esta frase de calladita te ves más bonita, ¿no? Nos enseñaron, sobre todo a las de mirada, a lo mejor las más jóvenes ya no, pero nos enseñaron mucho con calladita te ves más bonita. Ya no nos lo dicen, ya no nos enseñan supuestamente eso. Pero lo cierto es que eso aplica en la política. Si tú eres callada, no te opones a las decisiones de tu partido, es muy posible que seas candidata, que te den un cargo. Las mujeres que somos rebeldes, rebusmonas, como dijera mi abuela, ¿no? Ya, ahí quedó, porque vuelvo a lo mismo, quien tiene el poder de decidir si tú puedes ser o no puedes ser, es el Señor, ¿no? Entonces, vemos ahora los congresos y los lugares de toma de decisiones llenos de mujeres que calladitas se ven más bonitas, que no levantan la voz, pero que nos pongámonos en su lugar. Si levantan la voz, se les acaba la carrera política. Y eso también es violencia, no podemos permitirlo. ¿Cómo tenemos que evitar eso? Hacerle frente común y decir, a ver, calladita, no te vas a seguir viendo bonita, es tu derecho, hagamos juntos frente a esto. Pero hoy en día, la práctica que han hecho para cumplir con la paridad, porque además, como a ellos tienen que cumplir con las reglas que nos ponen desde las leyes, pero también los institutos electorales para cumplir con la paridad, pues ya no escogen a las mujeres con experiencia, capacidad, liderazgo. Escogen a mujeres que no te van a generar problemas y cumplen con la paridad, pero yo sigo mandando. Entonces aplican el calladita que ves más bonito. Doble rasero. Y todas estas son situaciones de violencia política, todo lo que estoy diciendo. A las mujeres nos miden siempre con un doble rasero o triple. Es decir, a mí me llegó a pasar que yo les dije, no, es que había que poner esto en tal o cual documento, ¿no? Y dije, sí, Marta, no hagas caso. O sea, me daban el avión, ¿no? Llegó un señor y dijo exactamente lo mismo que yo. ¿Ya vieron qué grandiosa idea tuvo? Eso es lo que necesitamos. Y yo dije, yo lo dije hace tiempo y lo he estado repitiendo, ¿no? Entonces, nos piden prepararnos más, nos piden trabajar más, nos piden demostrar más, pero además tenemos que hacernos cargo de un montón de responsabilidades que además no, y a la hora de la hora no lo valoran, ¿no? Soy un doble rasero al trabajo de las mujeres y de los hombres. Y lo que están esperando, o lo que hemos tenido como que
hacer las mujeres es convertirnos en una especie de supermujeres, ¿no? Que lo mismo que podemos, ese tema de la idea que nos han venido, que es que las mujeres son multitasking y los hombres no, solamente pueden enfocar en una cosa, ¿no? Eso no lo han hecho creer, eso no es verdad, pero las mujeres sí no lo creemos, que somos multitasking, ¿no? Y entonces andamos aquí con el celular, aquí con el volante, y allá con el niño atrás metiéndole la mamila, hacemos de todo, ¿no? Haciendo política. Le hacemos de todo para tratar de resolver la vida. Le platicaba yo también a las consejeras que yo tenía una compañera en la Cámara de Diputados que en cuanto terminamos de votar, que ya se había alargado la sesión, era la madrugada y ella necesitaba regresarse a su casa desde muchas horas antes, por aquí votaba, porque tienes que poner tu huella, salía pero volada porque ella tenía que tomar su avión a Jalisco, ¿no? Y yo le decía, oye, pero el vuelo se está en 15 minutos. Sí, llego. ¿Cómo que vas a llegar en 15 minutos de Ciudad de México, por favor, no? Pero ella salía volada para llegar porque tenía una niña de año y medio en Venezuela y quería llegar a su casa. Y yo le decía, te estás arriesgando de tener un accidente por salir de esa manera. Pero esa no era la realidad de mi compañera que estaba junto a mí, era la de muchas en el Congreso. Pero entonces le tenemos que hacer de supermujeres para cumplir con todo. Y entonces yo vuelvo a lo mismo. ¿Eso cómo se cambia? Pues que tenga un marido comprensivo y que le ayude más a cuidar a sus hijos y llegue tarde. ¿Ustedes creen que esa es la solución? No veo reacciones. ¿Creen que esa sea la solución? No. ¿Cuál sería la solución? Que el Congreso no sesione así. O sea, ¿por qué tenemos que sesionar altas horas de la noche? Sí, se puede programar, tener horarios y que hombres y mujeres salgan a un horario a atender sus responsabilidades con su distrito, su trabajo político, con su familia, a lo que tengan que hacer y organizar el trabajo. Estoy hablando del Congreso, pero lo mismo pasa con cualquier institución pública. O sea, ¿por qué tenemos que trabajar y demostrar lo mucho que trabajamos si no es cierto que vamos a ser más productivos? Porque al final, esas ideas de, trabaja en sábado, en domingo, y tú vas a ser muy bueno si trabajas todos los días, a las que más afectan son las mujeres. Porque en quien recae la responsabilidad de los cuidados de la casa es en las mujeres. Y entonces, nuevamente, eso limita a las mujeres a que estemos en el espacio público. ¿Por qué? Pues ellos que tienen, yo les decía, yo puedo tener a mi coordinador, que es hombre, coordinador de la bancada cuando yo era diputada, porque sé que lo puedo encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No importa la hora que le hable, él va a estar disponible. Eso no debe ser así. El trabajo no tiene por qué así, ni siquiera el trabajo político. Hay horarios para trabajar, hay horarios para hacerse cargo de la familia, hay horarios para el entretenimiento. Eso da una posibilidad de que seamos incluso más productivos. Pero las mujeres hemos tenido que, como les digo, hacer de todo para tratar de estar cumpliendo con todas nuestras responsabilidades. Vamos a ver aquí. Y bueno, esta imagen dice mucho sobre el tema de los cuidados. Yo les decía que por eso cuando hablemos de igualdad, los diferentes tipos de igualdad, pensemos en esta imagen. Esta imagen es una carrera, ¿no? Para que no la ven todos, aquí está Juárez. De un lado están los señores con los carriles libres. Y del otro lado están las mujeres con los carriles, la lavadora, la ropa, la plancha, la estufa, ¿no? La igualdad, de hecho, nos dice que ya estamos en la misma línea de salida. Antes ni siquiera teníamos ese derecho de estar en la misma línea de salida. Ni siquiera teníamos derecho a participar en la carrera. Ya nos ganamos el derecho de participar en la carrera. Esa fue la igualdad sustantiva. La que ganamos cuando hasta el 74 se reformó la Constitución y en el artículo 4 se puso los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Entonces nos dieron derecho a entrarle a la carrera. Ajá. Pero si ves la carrera, pues esta carrera no es pareja, ¿no? Esta carrera es total y absolutamente inequitativa. Porque, pues de un lado está llena de obstáculos y del otro lado no está llena de obstáculos. Va a ser una carrera pareja cuando no haya esos obstáculos. Pero vuelvo a lo mismo. Eso se resuelve
poniéndole obstáculos del lado de los hombres? ¿Cómo se resuelve esa carrera? Quitándolos, ¿no? Y entonces es cuando el Estado tiene que entrar. El Estado se tiene que hacer cargo de las responsabilidades del cuidado de las familias para que hombres y mujeres podamos ir a nuestra carrera cotidiana en el trabajo en el que nos encontremos, a ser productivos, a darle al país lo que necesita y regresar por la tarde a convivir con nuestras familias. Esas son cargas que se tienen que quitar. Hace un par de días estaba escuchando a Leticia Bonifaz, que es una mujer que estuvo como integrante del Comité CEDAW. El Comité CEDAW es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de la ONU, mexicana, abogada, y estuvo en un foro hace un par de días, y ella decía cómo en Comitán, Chiapas, cuando hablamos de cargas, lo puedes ver. Dice, en Comitán no hay una mujer que no veas cargando el niño, cargando la leña, cargando la maleta del mercado, cargando. Cuando hablamos de quitar las cargas, piensen en esas cargas. O sea, literalmente ellas sí tienen el niño en la espalda, la niña, ¿no? Esas cargas son las que estamos hablando cuando quitamos cargas, que a lo mejor nosotros no las vemos tan evidentes en nuestra vida cotidiana, pero también son pesos, ¿no? Y cuando hablamos además de cargas, también pensemos en las responsabilidades de cuidado del medio ambiente, de las plantas, de otros seres vivos como son los animales, ¿no? ¿Qué le toca hacer el Estado para atender esas cargas mientras tú te dedicas a correr la carrera en la que estás trabajando diariamente? Vamos a la que sí. Ya casi que sí, que termino, creo. No, si ya estoy en el último tema. Estrategias frente a la violencia política. Romper mitos, impulsar redes y mecanismos de defensa y protección de derechos humanos. Vamos a la que sigue. Es bien importante romper los mitos, ¿no? Primero, se nos ha hecho creer que a las mujeres no nos interesa la política, que eso es cosa de hombres. Y hasta la fecha ha sido. Pero claro que nos debe de interesar la política, que el poder de ser casi como ambicioso. No, tenemos que participar. Yo veía las discusiones, porque hay libros donde están las discusiones del Parlamento del Constituyente de 1917, y ahí veo uno las discusiones de los congresistas, que en ese momento eran todos hombres, pero ante la iniciativa de Ermila Galindo de pedir el reconocimiento del derecho del voto a las mujeres, los hombres decían, es que no hay mujeres, no hay suficientes mujeres, no hay mujeres capaces y a las mujeres no les interesa la política. Bueno, vean las discusiones de cuando discutimos las cuotas de género. Decían exactamente lo mismo 100 años después. ¿Y de dónde vamos a sacar tantas mujeres? Cuando pusimos la paridad, no hay tantas mujeres. Dijimos, un grupo de mujeres en el que participó, que se llama Mujeres en Plural, sacamos un desplegado con el nombre de 2000 mujeres. Ahí están 2000, si quieren les mandamos más, ¿no? Después de que dijimos, a ver, sí hay mujeres. Sí hay mujeres que quieren ser candidatas. Después, pero es que no hay mujeres capaces, ¿no? ¿Cuántas veces? Bueno, un compañero mío en la mesa del Consejo General de me dijo, es que lo que hace falta es que capacitemos mujeres. Y yo les digo, a ver, hay presidentes municipales que ni la primaria terminaron. No me salgan con que yo no soy capaz, ¿no? Además, no hay escuela que te enseñe que no sea la experiencia. Una cosa te enseña en la escuela, pero la política se aprende haciendo política. Entonces no me salgan con que no hay mujeres capaces, ¿no? Y entonces así cada cosa. Entonces hay que romper ese mito de que las mujeres no estamos hechas para la política. Claro que estamos hechas para la política. Como están las cosas hoy en día, capaz que ni queremos estar en la política. Es bien hostil, es bien peligroso, pero a pesar de todo eso, hay que estar ahí donde se está tomando decisiones por nuestra vida cotidiana. Vamos por favor a la que sigue. También otro mito, por esto es de que a las mujeres no les interesa la violencia, la política, vamos a la que sigue. La otra cosa es que, híjole,
Sucede que es mito, pero hay que dejar de hacerlo mito, ¿no? Que las mujeres juntas ni difuntas. ¿Sí han escuchado esa frase? Mujeres juntas ni difuntas. Y cada vez que doy un taller, me dicen, ay, es que la principal enemiga de otra mujer es una mujer. ¿Cierto o no? Otro mito es, mito y cierta parte de realidad que tenemos que cambiar. Entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, pues sí nos podemos despedazar y sí nos hacemos daño, ¿no? Déjenme les digo que sí sucede. Pero tenemos que acabar con eso, porque la realidad, los hechos, es que no estaríamos hoy, como se los dije desde un principio, aquí sentadas, si no fuera porque otras mujeres tuvieran la capacidad de trabajar juntas, de hacer alianzas entre ellas, de hacer fuerza. No hubiera sido por eso. O sea, imagínense la época en la que cuando se aprueban las primeras reformas para que se reconozcan los derechos políticos de las mujeres, estamos hablando de finales de los 90, que apenas había 12 o 13% de diputadas, tuvieron la capacidad de reformar la ley para que empezara a haber cuotas. ¿Por qué creen que se hizo? ¿Por la voluntad de los señores? ¿Porque había presiones internacionales? No, porque las mujeres se unieron. Y así ha sido toda la historia. ¿Por qué las diputadas, que hoy hay algunas acá, que estuvimos en la 63 legislatura, logramos paridad en todo? Porque nos unimos. ¿Por qué logramos en los derechos de las trabajadoras del hogar? Porque nos unimos. ¿Por qué logramos la legislación contra la violencia política? Porque nos unimos. ¿Por qué logramos eliminar la tasa cero para los productos de gestión menstrual? Porque nos unimos. Y no saben cada travesura que hacíamos, ¿no? Por ejemplo, de trabajadoras del hogar, aquí se acordarán cómo llevamos tal cual cacerolas y cucharas para hacer escándalo, porque no querían que se discutiera y aprobara, que porque ya se iba a acabar el periodo de sesiones y que ya no les daba tiempo, pero en realidad no querían que se aprobara los derechos de las trabajadoras del hogar. Y literal fuimos con cacerolas a hacerle ruido. Nos pusimos de acuerdo, hicimos estrategia para estar juntas. Entonces, tenemos que trabajar aliadas, juntas somos muy fuertes. Es bien importante decirles que hoy en día, y también eso hay que reconocerlo, es bien complejo denunciar la violencia política, muy complejo. Porque además, como les decía, si lo haces frente a tu partido, es muy probable que ahí se te acabe la carrera, ¿no? Pero además si lo haces, porque generalmente son impugnaciones para alguien, como les dije desde un principio, son impugnaciones para alguien que está dentro de tu partido, además te vas a enfrentar al aparato del partido. O sea, tú vas con tus propios recursos, ¿no? Y los otros van con los recursos del partido. Entonces es muy complejo. Y además, generalmente, como les digo, pues sales con tu sentencia de que si eres víctima de violencia y no pasa nada, ¿no? Y en muchos de los casos, además, ahora los tribunales están regresando el asunto a la vida interna. O sea, peor, ¿no? No hay manera. Y entonces es muy difícil. Entonces, por eso y hay cosas que las mujeres, ¿cómo lo denuncian, demandas? Es muy problemático, ¿no? Entonces, por eso yo valoro mucho que hoy en día hay dos mecanismos que no están formalmente en la ley, pero que han sido las instituciones las que los han hecho para poder tener la defensa de los derechos políticos de las mujeres, y a los cuales hay que recurrir y por los cuales hay que pelear. Uno de ellos es el programa piloto, que está por desaparecer, porque como fue programa piloto, pues ya va a acabar. Lo hizo el INE y es muy importante porque a mí me consta, yo mandé a varias compañeras que de entrada le dan contención psicológica, porque o sea, están súper complicadas las mujeres y no saben por dónde hacer. Les dicen si va a proceder o no tu juicio, por qué vía, si la vía administrativa, jurisdiccional, penal, etcétera. Entonces las orientan. Este programa piloto del INE es muy importante. Y el otro es el último, vamos a la que sigue, es la Defensoría Electoral de los Derechos Políticos de las Mujeres, que está en el Tribunal Electoral. Lo mismo, ya presentaste un juicio de defensa de derechos ciudadanos, sabes que te tienes que ir a la sala regional, a la sala superior, eso implica recursos, no todas pueden hacerlo, tus casos no prosperan, luego te topas con abogados o abogadas que ni saben defender los derechos, ¿no? Y entonces esta defensoría está ayudando a integrar
buenas denuncias que puedan además darle seguimiento. Entonces, ese es otro mecanismo que es muy importante fortalecer, que exista, que quede, ese sí está, digamos, permanente, por lo menos en esta presidencia del Tribunal Electoral, pero son mecanismos que necesitamos. Creo que vamos por favor a la que sigue. Y esto ya solamente como conclusión y para dar paso a si hay alguna intervención. Creo que ya los aburrí suficiente y a lo mejor ya no hay ninguna pregunta, pero de lo que se trata la paridad es la fórmula que hay que tener completa. Nos hemos quedado con la idea de que la paridad es mujeres en el poder. Eso no es la paridad, ¿no? Es que ya tenemos 50% de mujeres. La fórmula completa es mujeres en el poder, ya hay más mujeres, pero que tengan poder, todavía no lo tenemos. Y la otra partecita es para qué queremos ese poder. Y el poder lo queremos para transformar el propio poder, para transformar la vida de las mujeres, para llegar a hacer cosas diferentes, para mover este sistema político nuestro que tenemos y que realmente el poder sirva a la gente. Para eso se trata la paridad, para eso se trata la llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, para transformar el poder. No hay fórmulas mágicas, o sea, no hay manera de decir, si hacemos esto y esto y esto lo vamos a conseguir. Pero lo que sí les puedo decir es que la mejor manera de conseguirlo, o por lo menos la experiencia, es que hemos llegado hasta acá juntas. Y que si nos seguimos fortaleciendo nuestras alianzas, vamos a seguir pudiendo hacerlo. Y eso implica que son alianzas plurales, diversas, con un objetivo. O sea, las alianzas no implica que vamos a ser amigas para toda la vida. Me encanta que sí somos amigas, pero no necesariamente vamos a ser amigas. Aliadas implica tener un objetivo común para trabajar con él. Tenemos muchas diferencias, sí, como todas las personas, porque esa es la otra cosa que creemos, que por ser aliadas ya somos igualitas, y no, tenemos muchas diferencias. Dejemos de lado esas diferencias por un objetivo común y vayamos a trabajar por ese objetivo común. Entre mujeres de los diferentes partidos, entre mujeres de las diferentes instituciones, nuestras alianzas exitosas han sido gracias a que nos hemos aliado las políticas de los partidos con las políticas de los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, con las mujeres de los tribunales. Así han funcionado nuestras alianzas, con las mujeres de la academia, con las mujeres periodistas, para hacer estrategias incluso de comunicación, ¿no? No hay una receta mágica, pero decirles que juntas somos fuertes y que vale la pena estar unidas para transformar realmente el poder y que este poder le sirva a la gente. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a Marta Tagle por compartir su experiencia y conocimiento en este espacio. Invitamos a la doctora Paloma Blanco López, consejera presidenta, quien nos compartirá unas reflexiones finales. Muchas gracias. Bueno, querida Marta, muchísimas gracias por estas pautas que nos das para reflexionar y para pensar todo lo que implica para las mujeres que estamos en el poder, el preguntarnos si es que tenemos en realidad ese poder del que nos hablas, ¿no? Yo resaltaría como en una síntesis estas tres cuestiones que se nos colocan en la mesa, que es la necesidad de voltear a ver y de entender esta lucha desde los espacios más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de poder más cercano, que es los municipios, los ayuntamientos, y también los núcleos de la participación, que son los partidos políticos. También, en un segundo momento, que si bien muchas de nosotras hemos tenido una trayectoria importante y en muchas ocasiones esa trayectoria la hemos sentido muy solitaria, también es necesario entender que el legado que tenemos de otras mujeres también recae en estos momentos en una responsabilidad hacia nosotras de seguir gestionando, de seguir actuando, de seguir creando para que cada vez más mujeres se vayan integrando en los espacios, pero no solamente se vayan integrando en las condiciones en las que
nosotras nos incorporamos, ¿no? Sino que sean mejores, que sean más plurales, que sean más efectivas. Y tercero, esta visión de vernos como un conjunto. A mí me parece que, y coincido totalmente contigo en el sentido de que la sororidad en muchas ocasiones, y creo que eso también es una estrategia del patriarcado, de ver que, no, es que si somos mujeres, entonces tenemos que estar siempre de acuerdo, y si es que una mujer habla mal de mí, entonces ya no fue sorora. Me parece que eso también implica como una estrategia de seguir colocándonos en este plano de decir, pues es que no todas las luchas son iguales, ¿no? O sea, sí, la lucha por los derechos puede ser homogénea, pero no es lo mismo aquella persona que está en la sierra, que aquella persona que está en la academia, que aquella persona que está en el espacio público, que aquella persona que está en un sistema de cuidados. Entonces, sí hay que entender que esta unión o estas alianzas deben de ser estratégicas viviendo el momento en el que nos encontramos, pero además entendiendo que todas las mujeres tenemos diversos puntos de vista y que todas las mujeres tenemos un diferente camino de lucha, ¿no? O sea, no todas las mujeres tenemos la misma trayectoria, pero sin duda lo personal es político y lo que nos sucede a una nos sucede a todas. Y por eso vale la pena la lucha y seguir siendo tercas, siendo incómodas, a pesar de que las condiciones no siempre son las más adecuadas ni las más favorables. Bien, pues abrimos un espacio para preguntas de parte de ustedes. Aprovechen a nuestra invitada. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún reclamo, alguna queja, alguna anécdota, algo que se parroquial, algo. Les pasamos el micrófono. Ya veo tres manos levantadas. Acá, gracias. Hola, buenos días. Me llamo Gaby. Quería preguntarte, también desde tu experiencia en Ciudad de México, en las cámaras altas, porque al final los contextos son distintos en Ciudad de México y aquí en San Luis Potosí. Y mi primera pregunta sería la de ¿qué piensas de los efectos de la política hacia la participación de las mujeres, pero desde una perspectiva de interseccionalidad? Ya que en el Estado pues no nada más somos mujeres privilegiadas, sino también racializadas y bueno, tenemos discriminación de clase muy fuerte aquí en el Estado y cómo estas afectan, ¿no?, en lo local del espacio. Y en una segunda, ahorita que recientemente fue el Día del Hombre, cómo desde las masculinidades positivas, que desde esta conmemoración de las personas que se reconocen hombres en este espacio aquí presentes, que muchas son autoridades públicas, podían llevarse de tarea y compromisos, ¿no?, para la política pública a razón de género, ¿no?, y la no discriminación hacia las mujeres. ¿Quieres ir haciendo las preguntas y las contestas o una, como tú quieras? Juntamos varias. ¿Sí? A ver, levanten bien tu mano. Gracias. Buenos días, la voz es alemana. ¿Sentada paso? Bueno, mira, en algún momento tuvimos aquí talleres para que hubiera más mujeres juezas auxiliares y estos eran programas que había en los anteriores gobiernos, porque durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador yo vi que esto se redujo mucho y ya no vi ese tipo de programas para que hubiera más mujeres participando políticamente. Y en algún momento en la Huasteca el taller era para formación de 25 mujeres jueces auxiliares y acudían puros hombres y 2 mujeres. Y al momento de hablar, ellos decían, es que las mujeres no quieren, pero las mujeres decían, claro, Anca ya quería, Anca no sé qué quería, pero ustedes no las dejaron. Entonces, como eran programas del Instituto Nacional de las Mujeres, yo les decía, la siguiente reunión, que vengan esas mujeres que querían participar, porque son las que necesitamos que estén aquí. Y los hombres, jueces auxiliares, indígenas, se molestaban mucho. Yo no sé qué se está haciendo hoy al respecto, pero yo sí considero
que es muy importante estos espacios que mencionaba la doctora Paloma, ir a los municipios, a las comunidades indígenas, pues, aplicar esa interseccionalidad para que esas mujeres sigan ejerciendo poder, porque aparte yo veía otra cosa. Por todos los programas anteriores de Prospera, Progresa, etcétera, había más mujeres que sabían leer y escribir, que podían fungir como juezas auxiliares, que los hombres, porque muchos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, pues yo quisiera saber qué programas hay en este sentido el día de hoy. Hola, gracias. Mi nombre es Olga Palacios. A mí me gustaría saber, desde tu experiencia, qué recursos, herramientas o consejos nos pudieras dar para reconocernos entre pares. Si bien ubico esta forma en la que se nos ha formado a las mujeres, la redundancia, como incompetencia, como antagonismo, ¿cómo buscar la manera de dejar los egos? Ya sé que el autocuidado nos dice, reconócete en tus alcances, cómo haces mancuerna con las demás, reconócete a ti misma, etcétera, bla. Pero ¿cómo trabajar realmente por esta vinculación auténtica, sorora, para evitar los antagonismos, que a la que le vaya bien nos haga merma, y más bien, oye, ¿cómo me reconozco y dejar este sentido? Yo sé que los lugares en los que has estado trabajando lo has podido no nada más percibir, sino palpar. ¿A ti qué te ha funcionado? Estaría buenísimo que nos pudieras compartir. Gracias. Hola. Me resonó mucho lo de la democracia paritaria y esto que dice de que lo personal se vuelve político. Ahora que fueron las campañas, estuvieron invitando mucho a personas con discapacidad para los puestos públicos, ¿no? Y dígame quién quedó de diputado, mujer con discapacidad, quién quedó de regidora, quién quedó en un puesto estratégico para de verdad incidir en políticas públicas inclusivas. No quedó nadie de representatividad en esta interseccionalidad, ¿no? Y luego aparte te cuentan 2 por 1 el combo: eres mujer y tienes discapacidad, entonces te cuentan como mujer y te cuentan como discapacidad, pero al final de cuentas no llegas a ninguna parte, esto sin aunar las barreras que existen para que puedas participar como mujer con discapacidad en esto, ¿no? Nosotros ahorita, bueno, yo hace 3 años estaba trabajando en Juntos y metimos un proyecto de participación política para mujeres con discapacidad, y pues es bien difícil. Mi pregunta es, conozco diputadas federales con discapacidad, ¿no? Y que ya llevan tiempo y que siguen religiéndose y que están ahí, pero de ahí en fuera, de tantos años que he dado seguimiento, son las mismas diputadas con discapacidad, no se ha abierto a alguien más. Entonces, en San Luis nunca ha habido una representatividad ni de discapacidad y menos de una mujer con discapacidad, ¿verdad? Sin contar que el Congreso del Estado, pues, no, esto que comentaba usted del baño, si no tienen baño para mujeres, menos para una mujer con discapacidad, sin contar que no se piensa también en esta democracia paritaria. Si van al Congreso, o sea, ese sería un Congreso asesino para una persona con discapacidad, porque no hay ni siquiera para que puedas subirte a tribuna o la accesibilidad adecuada, ¿no? Y creo que también esta lucha, pues precisamente debe de ser democrática y que también nos tomen en cuenta a estas mujeres que pertenecemos a los grupos prioritarios y que tampoco no estamos accediendo, y si no accede una, pues no accede ninguna. Entonces, ¿qué comentario tendría usted en estas desventajas para nosotras como personas, mujeres con discapacidad? ¿Cómo podemos participar más
Y bueno, participar pues participamos, pero tampoco no hay mujeres sin discapacidad que nos abriguen y que nos enseñen. También a veces las mismas mujeres nos excluyen. Hola, mi nombre es María, yo soy regidora del pequeño municipio de este estado. Sufro violencia política de género por parte del presidente municipal. Próximamente interpondré un recurso, pero me llamó la atención el comentario de, pues sí, ya tengo la sentencia y no pasa nada. Y eso es lo que él se justifica. Haz lo que quieras, hazme el juicio que quieras, no pasa nada. Y entonces la violencia que él ejerce cada día es más grande. Mi pregunta es, ¿cuáles son esos mecanismos? Porque entonces, pues, ¿qué espero yo en gastar dinero, en llevar a cabo un recurso, si al final del día me voy a quedar solamente muy contenta con mi papelito y él se va a quedar todavía más contento porque va a ser una burla pública el que yo esté denunciando esos hechos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muy interesantes todas las preguntas. Gaby, yo creo que el tema de interseccionalidad no solamente se puede ver a nivel de lo local, sino también sucede en lo federal. Llegan cierto tipo de legisladoras, ¿no? Blancas, privilegiadas. Yo he sido una de ellas, de las que ha tenido el enorme privilegio de ser diputada y senadora, y sí, hace falta que lleguen otro tipo de mujeres a nivel federal, pero sin duda a nivel de lo local, porque insisto, me parece que en lo local es donde más se viven las resistencias, porque hay una especie de cacicargos locales que no dejan que se tomen decisiones. Entonces yo creo que por eso la democracia paritaria, y lo comento con respecto a lo que también decía ahorita nuestra compañera, ¿cuál es tu nombre de discapacidad? ¿Belisa? Berenice. Porque el tema es que la democracia paritaria tiene que servir para representar a todas las mujeres que somos, ¿no? Con todas las interseccionalidades. Porque, ¿qué significa esto de la interseccionalidad? Que no es lo mismo una mujer como yo, que vive en la Ciudad de México, que tiene ciertos estudios, ¿no? Que habla, digamos, que la lengua predominante en el país, ¿no? Que una mujer de Oaxaca, indígena, que no habla español y no tendría por qué hablarlo, ¿no? Porque no tendría que adecuarse. O lo que comentaba Berenice, ella siendo una mujer acá que tiene una discapacidad, y a una misma mujer la cruzan muchas otras realidades. Y esas realidades tienen que ser consideradas en las leyes. Yo, por ejemplo, en este tema de las acciones afirmativas que comentaba Berenice, reconozco mucho el papel que ha jugado el Instituto Electoral, los soples, porque han tomado medidas de acción afirmativa sin que realmente sea su obligación. El quien debería de hacerlo son el Congreso. Y el Congreso se ha negado a legislar sobre las acciones afirmativas, ¿no? Y han sido los institutos electorales quienes han establecido lineamientos para ir avanzando. Y obviamente es un tema bien complejo porque, entre otras cosas, no podrían exigirle a un ciudadano más requisitos para demostrar pertenecer a cierta acción afirmativa, porque eso también es discriminatorio, ¿no? Entonces se ha dejado el tema a la autoinscripción. ¿Qué significa esto? Porque cada quien se reconozca como una persona indígena, como una persona con discapacidad, como decía Berenice, hasta más 2 por 1, te cuentan 2 por 3 incluso, ¿no? Eres indígena, discapacidad y mujer, y ya te cuentan en 3 cuotas, etcétera. Pero a lo que volvemos a lo mismo es que los partidos han abusado de esto, simulando con esas acciones afirmativas. O sea, con la vía esta que el instituto no quiere discriminar a una persona exigiéndole más requisitos que no le exigiría a otra persona, por ahí se van y fingen ser personas con discapacidad, fingen ser personas de alguna comunidad indígena o afrodescendiente, y simulan las acciones afirmativas. Entonces, eso lo estamos viviendo en todo el país.
y en quien cae la responsabilidad es en los partidos políticos porque no se ha querido legislar. Entonces es un tema pendiente de legislar y yo creo que en ese sentido sería súper interesante que las organizaciones que trabajan en estos temas buscáramos la manera de hacer un frente común, ¿no? Porque en materia de representación política ves por un lado el cabildeo de los pueblos y comunidades indígenas, por otro lado ves el cabildeo de personas con discapacidad, cuando la realidad es la misma. No estamos accediendo a la representación política, no están accediendo a la representación política y yo decía, así como sucede con las mujeres y el tipo de mujeres que están llegando, el nudo gordiano está en los partidos políticos. Tenemos que exigir, sobre todo porque los partidos políticos dependen de los recursos públicos, es decir, no son propiedad de nadie, ¿no? Lo pagamos todos los ciudadanos con los recursos públicos que contribuimos, entonces tenemos que exigir que haya democracia interna en los partidos políticos, pues para que esto se empiece a mover, ¿no? Y por supuesto hacer vida política por parte de estas organizaciones, un frente común para entrar también a tomar decisiones ahí. Efectivamente, el tema de que haya mujeres para el empoderamiento de las mujeres es súper importante, porque al final de cuentas las que quedan limitadas son las mujeres. Me pasó mucho, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, donde además hizo una contrarreforma, allí ya se había reconocido la paridad y después los diputados hicieron una contrarreforma para decir que esto no aplicaba en los usos normativos internos, ¿no? Que le llaman, lo conocemos como usos y costumbres, pero se llaman sistemas normativos internos, porque se toparon con la realidad de que las mujeres no estaban participando. Y lo estamos viendo además ahorita en el tema del Poder Judicial, ¿no? No hay casi mujeres registradas para la convocatoria de jueces y magistradas que se van a elegir. O sea, dieron de baja más de 400, pero no hay muchas mujeres que se están registrando. Y yo creo que no solamente se resuelve con más mujeres leyes, con más capacitación, sino con cambiar las condiciones estructurales. ¿Por qué las mujeres no participan? Entre otras cosas porque tenemos un montón de responsabilidades. O sea, imagino a esas mujeres en pueblos y comunidades indígenas y en Oaxaca nos lo decían. O sea, no me den la responsabilidad, además de que todo lo que ya hago, de hacerme cargo del tequio y de las responsabilidades públicas, porque yo ya tengo muchas responsabilidades. Entonces tenemos que cambiar las condiciones estructurales de las mujeres para que puedan tener tiempo propio y usarlo en formar parte de las decisiones públicas. O sea, sí hay que capacitar, pero también hay que insistir en que necesitamos un sistema de cuidados a cargo del Estado que cambie estas realidades, que nos descargue a las mujeres de esas responsabilidades para poder entrar al espacio de lo público. Algo que se me olvidaba de Gaby es que el Día del Hombre sigue siendo un invento de los hombres. No tiene ningún reconocimiento formal. El Día de las Mujeres sí, hay un reconocimiento de Naciones Unidas, y nace como una visión total y absolutamente machista y no como un día conmemorativo para reflexionar sobre las masculinidades. Pero déjenme decirles que yo soy de la idea de que la violencia de género también la viven los hombres. ¿Por qué la violencia de género la viven los hombres? La violencia de género está basada en el hecho de que a las personas, hombres y mujeres, se nos han asignado construcciones sociales y culturales de cómo debemos ser mujeres y hombres, ¿no? Las mujeres sumisas, abnegadas, servir a los demás, etc. Y los hombres, le digo que mi abuelita dice que tienen que tener las 3 Fs. ¿Sí les ha tocado oír eso? Feo, fuerte y formal. No, lo cierto es que también hay una serie de imposiciones del deber ser hombre que les implica que tienen que ser fuertes, arrojados, valientes, meterse en cualquier bronca a la menor provocación, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Porque eso es lo que les han enseñado. Y entonces también es una violencia, o sea, cuando los hombres se pelean entre ellos, pues también es por esta imposición de género que hemos puesto a los hombres, de que los hombres tienen que ser valientes, que no se tienen que dejar, que tienen que demostrar quién es más macho, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso. O sea, las violencias que están viviendo los hombres también son de estas imposiciones que le hemos puesto a los hombres de que tienen que demostrar su valía siendo muy machines, ¿no? Entonces eso también es violencia de género y eso también tiene que cambiar, porque entonces cuando te sales de ese esquema de sensible no te bajan por no decir otra cosa, ¿no? Entonces sí es una realidad que hay que cambiar. Reconocernos entre pares.
es un tema cultural que todavía nos siguen educando así. Si no, vean, desde niñas chiquitas nos enseñan a las niñas, nos dan una muñeca, un bebé, ¿no? Aparte que nos condicionan a ser mamás, ¿no? Y que darle la mamila y que cambiarle el pañal y que no sé qué a los muñecos, ¿no? Desde chiquitas. Pero además desde chiquita vas compitiendo con la compañerita para ver quién tiene un muñeco que hace más monerías, ¿no? Y a los niños desde chiquitos les enseñas a jugar en equipo. Ahí está el balón, váyanse a jugar afuera además, y váyanse a jugar juntos. Y que ahí están los carritos y juegan juntos. A las niñas siempre nos enseñan a competir entre nosotras. Es un asunto cultural que hay que cambiar desde esa educación. Y eso implica pues cambiar muchas cosas en el sistema educativo formal, pero también desde el que se da en casa. No enseñarnos a competir entre nosotras. Y de alguna manera incluso los nuevos juegos de las nuevas tecnologías ayudaban a que ya no fuera tan así, pero ahora que veo que los juegos que juegan las niñas en sus iPads también son de píntale las uñas, arréglale, dije no, ya volvió a caer, ¿no? Cuando sean juegos de fútbol y demás, las enseñas de manera diferente, pero desde ahí creo que hay que hacerlo. Mientras tanto, yo lo que sí a mí me ha funcionado es que yo lo que les digo a las mujeres es que cuando estemos pensando de otra mujer cualquier cosa, porque no es una trampa del patriarcado, echarnos a pelear entre nosotras para que salga un tercero en discordia, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, haz de cuenta que en lugar de pelearme con ella, estoy frente a un espejo y todo lo que yo puedo decir de ella, seguramente alguien está diciendo, ay, es que es una vieja no sé qué, y es que, ¿no? Y entonces ya no lo voy a decir. Nunca en el espacio público hablemos mal de otra mujer, no por un tema de sororidad, como bien decía la consejera. En lo público se puede obviamente criticar lo que hacemos mal las mujeres en el ejercicio de nuestras tareas públicas, ¿no? Si eres corrupta, si no estás cumpliendo con tus funciones, sí, pero no por cómo te vistes, por con quién andas, con quién no andas, no, o sea. Y además que te pongas en la cabeza que si tú lo dices, seguramente te lo están diciendo. Entonces, el cambio empieza por uno mismo. Suena a cliché, pero empecemos por nosotras mismas. En la medida en que cada vez hayamos más mujeres con conciencia de género, que nos demos cuenta que esto es una situación que además es utilizada en nuestra contra, van a cambiar. Pero por eso es súper importante seguir trabajando en generar esta conciencia de género en más mujeres. Entonces, eso a mí me ha funcionado. Con las mujeres con las que me alío son con mujeres que tienen conciencia de género y trabajamos unidas. Sabemos que afuera hay muchas otras que no lo son, pero además hay que trabajar con esas mujeres con las que ya se han deconstruido y tienen esa conciencia de género. La democracia paritaria, las acciones afirmativas, mujeres con discapacidad, yo creo que mientras logramos una representación política realmente efectiva de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, mientras eso se logra, hay que seguir haciendo incidencia política. ¿Qué significa eso? Desde la sociedad política, desde la organización, desde la sociedad civil, hacer incidencia en el ámbito público. Organizarnos, trabajar, hacer agendas, impulsarlas, encontrar, seguramente habrá legisladoras, regidoras, mujeres en el espacio público, hombres también que quieran impulsar la agenda, incidir en ellos, empujar temas, por ejemplo, les hablaba aquí del tema de la menstruación, de eliminar los impuestos a los productos de gestión menstrual, ¿no? Eso lo logramos a partir, literal, de una reunión de café. Unas mujeres de la sociedad civil se reunieron conmigo y con otra diputada en un café y dijimos, ¿qué vamos a hacer porque estamos pagando las mujeres este impuesto por menstrual, ¿no? Y nos pusimos de acuerdo y armamos todo un movimiento que se fue ampliando y ampliando y ampliando hasta que se logró la eliminación del IVA. No solamente se trata de quitar el IVA, hay muchas otras cosas más, pero digamos que tuvo su primer resultado. Entonces, lo que tú quieras hacer desde la agenda de personas con discapacidad se puede organizándose con otras, incidiendo con personas que toman decisiones y empezar a generar esos pequeños cambios, mientras se logran las reformas que se requieren para que efectivamente haya una democracia paritaria. Y finalmente, María, el tema de la violencia política, a pesar de lo que digo de que te quedas con tu papelito,
siempre hay que seguir apostando al Estado de Derecho y la vía jurisdiccional, o sea, sí hay que ir y presentarlo. Hay también que aprender a hacer litigio estratégico, es decir, a ser acompañada por organizaciones que trabajan en temas de derechos políticos para no presentarte sola, ¿no? Que además un tema que tenga estrategia política, estrategia de comunicación, para que no solamente se quede ahí, para que el tema, aunque sea lo que sea que salga de la resolución, tenga un peso político, porque el peso político sí les preocupa a los políticos, ¿no? A lo mejor la resolución dice, no va a pasar nada, pero si eso les representa la pérdida, si eso le representa la pérdida de poder político, la pérdida de confianza en la ciudadanía, se lo van a tomar más en serio, pero para eso hay que hacer estrategia, y te digo, se hace estrategia con otras organizaciones. Bueno, pues yo hasta aquí le dejo. Muchas gracias. Antes de finalizar, queremos reiterar nuestro más sincero agradecimiento a Marta Tagle por compartir su valioso conocimiento con todos y todas nosotras. Invito a la doctora Paloma Blanco López a hacer entrega de un presente en agradecimiento a la destacada participación de nuestra distinguida conferencista. Ya no abro su micrófono, aquí primero darle este reconocimiento que leo muy rápido. Dice: el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí otorga el presente reconocimiento a Marta Angélica Tagle Martínez por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral Mujeres en el Poder con Poder, San Luis Potosí, SLP, al día de la fecha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Les deseamos una bonita tarde. Gracias. A nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,